Bien, vamos a continuar con la exposición del licenciado José Alberto Villasana, que es licenciado en Filosofía y licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana en Roma. Es autor de varios ensayos y artículos sobre el final de los tiempos y también fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo. Va a disertar sobre el tema del katejón, es un término griego que significa obstáculo, que habla San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. El obstáculo, el katejón, el que retiene la manifestación pública del anticristo. Por favor, con ustedes, el licenciado Villasana, a quien pido un fuerte aplauso. ¿Con este? Okay. Luego, no puede haber preguntas, ¿no? Bueno. Muy bien. Muy buenas noches. Gracias por la invitación a participar en este simposium. Quiero ante todo felicitar a los organizadores. Realmente qué buena idea de haber hecho esto, pues porque es necesario tener un conocimiento claro, positivo de todo este tema. Yo siempre he dicho que quien conoce de este tema de los últimos tiempos, cuando las cosas empiecen a suceder, o más bien a empeorar porque ya están con nosotros, bueno, pues podrá estar tranquilo, podrá tomarse una copita de vino y estar confiado y con esperanza. Precisamente lo dice San Lucas en el capítulo 21, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Es, por decirlo de alguna manera, como un túnel oscuro en que la iglesia y la humanidad van a entrar, pero en donde ya se ve la luz al final de ese túnel. Esa es precisamente la esperanza y la actitud. Y basta hacernos una pregunta, bueno, ¿por qué Dios quiso darnos a conocer todas estas cosas? Es decir, ¿por qué lo escribieron los profetas? ¿Por qué lo escribieron los evangelistas? Y sobre todo San Juan en el Apocalipsis, pues por nuestro bien. Dios las cosas las hace todas para nuestro bien. Si Él no hubiera querido que nos enterásemos de esto, y que era mejor la actitud del avestruz, de meter la cabeza bajo la tierra, bueno, pues no estarían escritas. Están escritas para nuestro bien y para nuestra salvación. Me pidieron que tocara un tema y me voy a tratar de limitar a él. Espero que haya al final un momento para preguntas, que es lo más interesante. Y el tema es katejón, el que retiene la manifestación pública del anticristo. Y de hecho está esta disertación en este pequeño librito que estoy presentando precisamente en este seminario, apenas se está publicando en este seminario, y habla de ese tema muy específico, muy concreto. Como bien señalaba Luis Eduardo, los últimos tiempos estamos ya viviendo en ellos. En un sentido estricto, los últimos tiempos comienzan, como él lo señaló, el 14 de mayo de 1948. En ese día se funda el Estado de Israel. ¿Y por qué se dice que ahí comenzaron los últimos tiempos? Bueno, pues tan sencillo, porque profetas del Antiguo Testamento, cientos años antes de Cristo, predijeron que sería la ciudad santa y el templo destruido y los judíos desterrados de su tierra, de la tierra prometida. Esa profecía se cumple en el año 70.
cuando el emperador Tito Flavio Vespasiano invade Israel, destruye el templo de Salomón. Simplemente en esa destrucción de Jerusalén se dice que pueden haber muerto entre 1.000.000 y 1.300.000 judíos. La mayor parte de ellos crucificados a lo largo de los caminos. Fue una cosa espantosa la destrucción de Israel. Y a partir de ahí se van a la diáspora. Vagan por el mundo, en parte como un castigo por haber rechazado a su propio hijo, por haber rechazado al Mesías. Entonces, eso fue predicho incluso por el mismo Jesucristo. Ahora bien, esos profetas también dicen que al final de los tiempos reuniré a mi pueblo de las naciones a donde los dispersé y los reunificaré, los traeré de nuevo a su tierra, a la tierra prometida. Entonces, cuando ellos dicen, al final de los tiempos, los tomaré de las naciones y los traeré de nuevo, bueno, ahí empiezan formalmente los últimos tiempos que estamos ya viviendo. Lo que nos falta simplemente por saber es cuándo comienzan la partecita final de los últimos tiempos, que es ese periodo llamado por los apóstoles, por los evangelistas y por Jesucristo, la gran tribulación, megathliptis en griego. Y ese periodo pequeño, que es lo único que falta porque concluyan los últimos tiempos, son 7 años. El primero en hablar de ese periodo de 7 años fue el profeta Daniel, quien más o menos por ahí del siglo VII, VI antes de Cristo, en la deportación a Babilonia, él tiene una revelación numérica exacta por parte del arcángel Gabriel de lo que va a tardar, porque él se lo pregunta en la oración a Dios. Le pregunta después del destierro, bueno, ¿cuánto tardará el Mesías en triunfar? Y entonces se le aparece en la oración el arcángel Gabriel y le da esta profecía numérica exacta de las 70 semanas. Le dice, 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo. Y le da una clave, bueno, semana para los judíos, la Shabua, significa 7 años. Por eso a los 7 años, el año del descanso para la tierra. La Shabua, la semana, no son 7 días, sí son 7 días, pero significa, y así lo entiende cualquier judío, la Shabua son 7 años. Entonces, si le dice 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo, quiere decir 70 semanas, se dice 70 por 7 años, es decir, 490 años. Y le da la clave, además, de cuándo empieza la primera y cuándo termina la 69 semana. Es decir, es un periodo de 483 años exactos, que va desde el edicto de Artajerjes hasta el bautismo de Cristo en el Jordán. Entonces, ahí son las 69 semanas de Daniel. Tanto es así, es decir, los discípulos sabían que faltaban 7 años, faltaba una semana, esa famosa 70 semana de Daniel, que muchos discípulos pensaron que después de la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo, Cristo volvería 7 años después. ¿Por qué? Porque tienen esa conciencia de que está faltando una semana, están faltando 7 años. Bueno, tanto es así que San Pablo les escribe para decirles no se desanimen. Cuando ven que no pasan 7 años y Cristo no vuelve, se empiezan a desanimar algunos. San Pablo les escribe y le dice, no, o sea, tengan por cierto que Él retornará, aunque no se esté dando. Y a partir de ahí se sobreentiende, así lo ha sobreentendido la tradición, que entre las 69 semanas que ya se cumplieron y las 70 que está faltando, esos 7 años que están por ahí volando, hay un periodo de tiempo indefinido. Entonces no sabemos cuándo empieza esa gran tribulación, cuándo empieza esa 70 semana de Daniel. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que
comenzará exactamente y formalmente cuando el anticristo firme el acuerdo de paz en favor de Israel. Es decir, antes de esos 7 años de esa gran tribulación, habrá un conflicto bélico, una guerra que está descrita por el profeta Ezequiel y que se le conoce comúnmente como la guerra de Gog y Magog, en Ezequiel 37-38, en donde se describe exactamente esa guerra en la que los países del norte, países árabes, con Rusia, atacarán a Israel. Entonces, en ese conflicto que aún no se ha dado en la historia, podemos llamarla la Tercera Guerra Mundial, si ustedes quieren, pero está localizada ahí en Oriente Medio, es una guerra contra Israel para destruirla. Dios interviene de forma milagrosa, es decir, rompe ya el silencio que durante 2000 años ha guardado respecto a su pueblo y los salva milagrosamente de ese ataque. Entonces, ahí, para concluir esa guerra de Ezequiel, el que firme el acuerdo de paz, ese es el anticristo. Y a partir de ese momento comienzan esos 7 años de la gran tribulación, que coincide con el reino mundial del anticristo. Y esos 7 años, después nos dirá San Juan en el Apocalipsis, están divididos en 2 partes exactas, en 2 mitades de 3 años y medio cada una, de 1260 días exactos cada mitad. Incluso nos dice qué sucederá a la mitad de esa gran tribulación. Y nos dice que al inicio, es decir, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, como ya explicaba Luis Eduardo, el anticristo, que además es una palabra que tiene 2 acepciones. Anticristo significa o aquel que se opone a Cristo o aquel que suplanta a Cristo. Esta segunda acepción es la que usa San Juan para describir a este personaje. No es alguien violento o negativo como Hitler, como Nerón, como a veces lo pintan en algunas películas, en algunas pinturas. No, el anticristo no va a ser así, él va a ser alguien que va a suplantar a Cristo, va a intentar hacerse pasar por un personaje bondadoso que, como decía Luis Eduardo, va a solucionar el hambre, va a solucionar el colapso financiero y sobre todo va a solucionar la guerra mediante este acuerdo de paz. Entonces, con todas estas aparentes bondades, él seduce a la humanidad, ¿no? Y adquiere esta primacía, falsa paz, falsa primacía, durante esos 3 años y medio primeros. Y nos dice San Juan que a mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, él rompe el acuerdo de paz y empieza a desatar la persecución. Viene ahí, ahora sí, lo que es propiamente la gran tribulación, contra todos aquellos que no se sometieron voluntariamente durante la primera parte de la gran tribulación. Y ya es una persecución ahora sí violenta, y además de tipo de una apostasía contra aquellos que no lo adoraron, dice San Juan, se hará adorar como a Dios, se sentará en el lugar santo y comienza la abominable desolación hasta el final. Entonces, él pretende una adoración por parte de toda la humanidad y quienes no lo hacen son perseguidos, incluso los judíos hacia el final de la gran tribulación, que es precisamente lo que provoca la parusía. El retorno de Cristo, paradójicamente, y esto es para ponérsele a uno el cuero de gallina, Cristo no va a volver invocado por nosotros, los cristianos. Cristo va a retornar cuando, estando sitiados en Jerusalén por el anticristo, ellos se van a dar cuenta, bueno, si este que pensábamos que era el Mesías, ahora nos traiciona y nos quiere destruir, a ver si el Mesías no es el que murió crucificado hace 2000 años. Y son los judíos los que invocan a Cristo para que Él venga a salvarlos de esa destrucción última, en lo que se conoce como la batalla de Armagedón,
porque se da en ese valle de Armagedón al norte de Israel, en el valle de Megiddo. Ahí es donde se va a dar esa guerra, en donde el anticristo sitia a Jerusalén y sitia a Israel, y es ahí donde se va a dar la parusía. El retorno de Cristo es físico, igual que fue físico su ascenso a los cielos. Cuando va él subiendo, se aparecen los ángeles y le dice: Galileos, ¿qué estáis viendo a las nubes? Así como le habéis visto subir, así le veréis bajar. Entonces, la parusía, el retorno de Cristo, es un acontecimiento físico que va a venir para tres cosas, básicamente. Para derrotar al anticristo, nos dice San Juan, con el soplo de su aliento, lo va a derrotar a él, lo va a encadenar y lo va a mandar a donde debe estar, junto con todo su seguidor. Segundo, para llevar a cabo el juicio a las naciones. Y tercero, para transformar esencialmente la naturaleza humana, suprimir el mal y dar inicio a su reino en el mundo. Esas tres cosas viene a realizar Cristo en su parusía. A mitad de la semana suceden otras cosas, no me voy a alargar aquí, respecto a los dos testigos, la herida de muerte del anticristo y su volver a la vida a los 3 días, en fin, una serie de cosas que marcan precisamente esa mitad de la gran tribulación. Entonces, aunque no sabemos, porque ni Cristo lo sabía, cuándo empezarán estas cosas, refiriéndome a la gran tribulación, el día que empiece, es decir, la firma del acuerdo de paz, a partir de ahí sí vamos a saber con exactitud, hasta de días, lo que va a pasar durante los siguientes 7 años. Y podemos saber exactamente el día de la parusía y el periodo desde la parusía hasta el inicio del reino, en fin, porque ahí sí la descripción que hace San Juan es muy, muy exacta. Entonces, antes, repito, de la parusía viene esta guerra de Gog y Magog, la guerra de Ezequiel también llamada. Bueno, esto como preámbulo al catejón. San Pablo en algún momento va a predicar a Tesalónica y predica con tanto entusiasmo que ellos piensan que ya es inminente la parusía y la apostasía que viene antes. Y entonces él les escribe una carta, la segunda carta a los tesalonicenses, y en el capítulo 2 les dice una cosa muy interesante. Les dice: tan solo con quitar de en medio a aquel que lo retiene, entonces se manifestará el impío. Él les está diciendo que antes de la parusía tiene que darse la apostasía, y el que encabeza esta apostasía, es decir, el anticristo, está siendo retenido, retrasado. Catejón en griego quiere decir obstáculo, es decir, obstáculo o retenedor, aquel que está retrasando, reteniendo. Entonces les dice San Pablo: vosotros sabéis qué es lo que ahora lo retiene, para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con quitar de en medio, hacer a un lado aquel que lo retiene, entonces se manifestará el impío, el anticristo. Bueno, entonces aquí viene pues toda una larga historia de qué han opinado los santos padres, los teólogos a lo largo de la historia sobre quién es este catejón, este obstáculo que tiene que ser removido. Y ha habido pues una serie de interpretaciones de San Agustín, de teólogos, San Justino, etcétera, sobre quién es este catejón, este obstáculo. Hay algunas razones para afirmar que es una persona, al igual que el anticristo, física y futura. Es decir, no estamos hablando de una institución, como algún teólogo lo pensó, o algún santo por ahí, ¿no? Hablando, por ejemplo, del Imperio Romano o de la misma Iglesia Católica, como si esos fueran el obstáculo. Hay muchas dificultades para esa interpretación. Más bien,
lo que aquí yo propongo como tesis, y no soy el único que sostiene esto, es decir, que aquel que retrasa la manifestación del anticristo es necesariamente alguien contemporáneo, ¿no? Y en relación directa al anticristo, al impío, y que se da en el ámbito de la apostasía. En segundo lugar, que esa relación va ligada a la negación de la verdadera religión. Es decir, este retenedor, este obstáculo, necesariamente es un líder religioso, un pastor o místico, cuyo desempeño evita que la doctrina apóstata tome preponderancia. Entonces, con estos dos elementos y sabiendo que Cristo le encargó a una persona, le dio el carisma de preservar el depósito de la fe en contra de las diversas formas de herejía o de apostasía, que es Pedro y sus sucesores legítimos, es decir, el Papa, podemos suponer que el catejón es el Papa mismo, es decir, la persona del Papa, y que en algún momento tiene que ser es decir, en cuanto sea removido este Papa, es cuando ya se manifestará públicamente el anticristo. Bueno, esto es, digamos, un análisis que hago teológico, escriturístico, etc. Ahora bien, demos un salto de lo que es la revelación pública, que es palabra de Dios y que se va a cumplir como tal, y vayámonos a las revelaciones privadas, que no tienen esa autoridad, pero bueno, son indicativas y pueden estar relacionadas quizá con esto. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con esta revelación que tuvo el Papa San Pío X en 1909, cuando después de una ceremonia le confía a sus ayudantes que estaban ahí, les dice: he tenido una visión terrible. No sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte cruel. Después tomamos, que ya citó también Luis Eduardo, la revelación que tienen los niños en Fátima, los pastores, en 1917, y es casi idéntica, coincide casi exactamente con la revelación de el Papa San Pío X. A ellos la Virgen María les muestra en una escena un obispo vestido de blanco, huyendo, tambaleándose en una ciudad en ruinas, sobre los cadáveres de muchos sacerdotes y laicos, para posteriormente ser asesinados. Es exactamente la misma revelación. Y después tenemos otras que cito yo. Alguna, por ejemplo, muy, muy antigua, es de San Francisco de Asís, cuando él dice: habrá un papa electo no canónicamente, que causará un gran cisma, se predicarán diversas formas de pensar, que causarán que muchos duden, aun aquellos en las distintas órdenes religiosas. Entonces habrá tales disensiones y persecuciones a nivel universal, que si esos días no se acortaran, aún los elegidos perecerían. Juan de Vitiguero: cuando el mundo se encuentre perturbado, el Papa cambiará de residencia. Juan de Rocapartida: al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio, etcétera. Son como 16 citas que narro aquí, que básicamente lo que están diciendo es que en algún momento se da una situación en Roma por la cual surgen dos papas, como decía Luis Eduardo, uno legítimo y un antipapa, lo cual no es nuevo. Ha habido 37 antipapas en la historia de la Iglesia, solo que este antipapa es el que encabeza la apostasía generalizada de la que estamos hablando,
que el mismo Catecismo de la Iglesia Católica refiere. Es decir, toda esta iglesia de católicos, entre comillas, que cada vez está más fuerte, proponiendo el matrimonio de los homosexuales, la anticoncepción, el gobierno colegiado de los obispos, el sacerdocio de la mujer, etcétera, 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 y síganle inventando novedades, toda la teología, toda la filosofía New Age. Bueno, esto que cada vez va aprendiendo más, va a llegar un momento en que viene este antipapa y bueno, la inmensa mayoría de los católicos va a estar fiel, va a estar feliz. Finalmente un papa que entiende al mundo, finalmente un papa que abre la iglesia, finalmente un papa, pues resulta que ese es quien va a validar públicamente la figura del anticristo, mientras que el papa fiel, el papa legítimo, va a estar oculto en catacumbas. Y la iglesia fiel a él, y a Benedicto XVI y a Juan Pablo II, esa iglesia fiel que resiste esta falsa doctrina, bueno, pues va a entrar en ese periodo de prueba y de catacumbas. Entonces, aquí narro yo después, bueno, cómo es posible que se dé este tema, ¿no?, de que un grupo de cardenales y obispos vayan a colocar fraudulentamente en la sede de Pedro a un impostor. Bueno, pues lo que yo pongo aquí, si ese grupo fue ya capaz de asesinar a un papa, cosa que sucedió el 28 de septiembre de 1978, si ese grupo fue capaz de atentar en 3 ocasiones, que se sepa al menos, contra Juan Pablo II. Hay una cita muy buena del terrorista Aliaca, años después, en la cárcel, donde él confiesa y dice: ciertamente detrás de mí está los Lobos Grises, la pista búlgara, la embajada alemana, etc. Pero yo no hubiera logrado llegar a dispararle al Papa sin el apoyo dentro del Vaticano que le dieron a este acontecimiento. Y hay declaraciones de Juan Pablo II narrando cómo años después, todavía siguieron queriendo envenenarlo ahí dentro. Entonces, y hay pues escritores que narran, muchos escritores, Mary Ball, Malachi Martin, etcétera, otros, que narran cómo en la Iglesia, sobre todo en el Vaticano, se ha infiltrado la masonería iluminista satánica con la estrategia del caballo de Troya. Es decir, como vieron, estamos hablando del siglo XIX, que más eficaz que combatirla de fuera, la Iglesia, era infiltrarla para destruirla desde adentro, caballo de Troya, hicieron toda esta labor, que repito, parte de los años finales de 1890, 1920, por ahí se empieza a dar toda esta labor de infiltración. Entonces, bueno, si este grupo llegó ya a esas monstruosidades dentro, bueno, pues ya que ahora pongan un papa ilegítimo, que surge en un cónclave ilegítimo, en una disputa, bueno, pues eso ya es mínimo con lo que ya han hecho. Entonces, bueno, este tema lo traigo aquí, está escrito en el libro también, requiere de mucha madurez, requiere pues de saber, precisamente para tener un poco los ojos abiertos y ver por dónde van ya las cosas que están ya inminentes, ¿no? Están ahora furiosos con todas las reformas que ha hecho Benedicto XVI para volver a la tradición, para volver a una serie de cosas que ya se habían perdido y que querían tirar a la basura. Entonces, cada vez es más fuerte esto, y cada vez es más fuerte también el tema en Oriente Medio del conflicto entre Israel y los países árabes y Rusia. Yo tengo la tesis, puedo estar equivocado, pero tengo la tesis de que precisamente la guerra de Gog y Magog, la guerra de Ezequiel, que se desata por parte de Rusia y de musulmanes en Europa ya
países, por ejemplo, Italia, Francia, más del 25% de la población son musulmanes. Entonces, imagínense el día que se levante todo eso en contra de los valores judeocristianos de Occidente. Entonces, creo que ahí es donde se va a dar la huida del Papa de Roma. Se dice que va a coincidir la guerra de Ezequiel con esta profecía del catejón, del obstáculo que es removido para que finalmente se manifieste el anticristo, con su acuerdo de paz y con el apoyo de una nueva cabeza en la iglesia, pero una cabeza fraudulenta. Muy bien, pues creo que lo dejamos aquí. No sé si haya posibilidad de preguntas o les agradezco mucho su paciencia y su interés. ¿Qué hacemos? No, entonces después estoy yo. Si quieres, sí. Vamos a abrir algún espacio de tiempo, preguntas. De luego es libre, el que se quiera retirar, pues tiene toda la libertad de hacerlo. Vamos a dejar unos 15 minutos, 20 minutos, preguntas muy concretas y trataremos de contestarlas el señor Villasana y su servidor. No sé, ¿hay algún micrófono para que puedan preguntar? O bueno, voy a pasar este. Se lo pasa el señor y lo pueden pasar ahí. Es que no, pero no, espérate. ¿Cuáles serían las principales elementos que un cristiano, pues vamos a llamarle auténtico, debe de observar para no andar con los falsos? Básicamente seguir lo que de alguna manera ha sido la enseñanza última de los papas y de alguna manera que nos ha recordado la Santísima Virgen, una vida de oración, cada uno de acuerdo a su circunstancia de condición y dirección, una vida de sacrificio, una vida de penitencia en miras de reparar pecados personales y los demás, reza el Santo Rosario, frecuencia lo más posible los sacramentos, la Eucaristía y la confesión, el uso de los sacramentales, agua bendita, crucifijos, medallas, escapulario, el agua bendita, etcétera, como medios concretos para también rechazar todo tipo de ataque del demonio que hoy está a la orden del día. Y la lectura espiritual, lectura del Evangelio. Creo que con estas armas nos debe llevar una vida de apostolado, cada uno en sus condiciones personales. O sea, ser apostolado, pues llevando el mensaje a los demás, lo que es la defensa de la verdad, para que de esta manera estemos fortalecidos ante los tiempos que se vienen. Disculpe, nada más la segunda. Hace rato usted hablaba que vimos tiempos de mucha confusión y que también hay algunos trazos o verdades en otras propuestas. Si no podemos distinguir con exactitud la parte de verdad que esté fuera de la propuesta judeocristiana, ¿cómo tendríamos que arrojar todo, el niño junto con el agua? ¿Cómo integrar lo realmente positivo? ¿O tenemos que negar totalmente el avance o el aporte de otras propuestas? No, lo que pasa es, la única propuesta importante es esta, esencial es esta. Lo que pasa es que hay tipo de doctrinas y filosofías, formas de vida que pretenden buscar a Dios y que pueden tener algo de verdad, pero es muy peligroso si uno tiene una buena conciencia recta, una buena formación, ir a beber aguas sucias que tienen algo de verdad, porque entonces en ese proceso se va a confundir. O sea, lo que se indica, lo que se sugiere es quedarnos con la enseñanza del Evangelio, la enseñanza permanente de la Iglesia a través de los últimos papas, del magisterio, y lo que la Virgen ha venido a recordar que es la vida propia del cristiano. Ahorita no hay que abrir demasiado la puerta a otro tipo de enseñanzas, tipo nueva era, gente que busca formas alternativas de encontrar a Dios a través de las pirámides, a través de cierto tipo de ritos
medio ocultistas y esotéricos, o lo que sería peor, buscar otras filosofías o religiones, porque entonces sería entrar a una gran confusión. Entonces, no se trata de buscar otras alternativas. Esta es la única alternativa. Y si me apuro un poco, especialmente, mirad a María. Mirad a María, porque Juan Bosco, en esa visión que tuvo de la iglesia que era abatida por grandes naves, vio dos grandes columnas: María, auxilio de los cristianos, y la Eucaristía. Entonces, es muy sintomático que el Papa, en su lema Totus Tuos, Juan Pablo II, y luego este Papa, con el retomar la Eucaristía, nos está dejando como los bastiones fundamentales para lo que tenemos que hacer como católicos en este momento específico de la historia. Sí, ahí atrás. ¿Puede pasar el...? Sí, son dos preguntas. Número 1, ¿cuándo se cree que va a ser lo del rapto? Y número 2, ¿nos puede hablar sobre los ovnis? Mire, a ver, si quieres tú contestar lo del rapto. No, es que él habla... Bueno, lo del rapto no lo habíamos tocado y no sé si la mayoría de las personas sabe qué es esto del rapto. Este tema del rapto o arrebato de los fieles es una revelación que tuvo San Pablo. San Pablo es el que habla de esto en la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, en donde él dice que en algún momento, para evitar la gran tribulación, los fieles, dice, no todos moriremos, pero los que estemos en vida seremos transformados, ¿no? Y los que hayan quedado después de la primera resurrección seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor. Entonces, este misterio del rapto, ¿qué significa? Significa que un grupo de personas fieles de esta iglesia fiel, pero que además estén ya espiritualmente transformadas en Cristo, que hayan alcanzado ese grado de transformación, serán llevadas, serán raptadas. Y dice los evangelistas, dice, estará una mujer hilando, estarán dos mujeres hilando, una será llevada y una será dejada. Estarán dos arando el campo, uno será llevado y uno será dejado. Esto es el rapto, es decir, es una traslación física de una persona que está al lado de otra, y una es llevada y la otra es dejada. Ahora bien, hay ya, por ejemplo, casos en el Antiguo Testamento de gente que ha sido raptada, es decir, que ha sido llevada al cielo sin pasar por la muerte, como es el caso de Enoc y es el caso de Elías. ¿Ok? Elías, pues recuerdan ustedes la narración de Eliseo, como él es llevado al cielo en un carro de fuego, incluso él quiere agarrar su manto, dice, para tener yo los poderes y la sabiduría de Elías. Elías es llevado al cielo, Enoc también. Son personas que no pasaron por la muerte y están, bueno, igual va a pasar, dice San Pablo, después de que los santos del Nuevo Testamento resuciten. Los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron. Ustedes recuerdan que el Viernes Santo, nos dice el Evangelio, que cuando Cristo está para expirar, hay un violento terremoto, tanto así que se rasga el velo del templo, y dice el Evangelio, no sé si, es que casi uno no pone atención a esos detalles, y dice, y muchos sepulcros se abrieron, y muchos santos resucitaron. Esos santos, ¿quiénes son? Son los santos del Antiguo Testamento. Ahora bien, en el rapto, es decir, previo al rapto, pero estoy hablando probablemente de minutos o de días o de horas, se va a dar antes de la gran tribulación, según la mayoría de los teólogos. Hay quien dice que es a la mitad, pero yo creo que es antes de que empiece, también un terremoto, que quizá coincide con el terremoto en Israel, de la guerra de Gog y Magog, y en ese terremoto van a resucitar ahora los santos del Nuevo Testamento, ¿ok? Y junto con los que están ya
plenamente transformados, serán todos ellos arrebatados. Y después nos dice San Pablo que el día de la parusía, Cristo vendrá con sus santos. Es decir, ¿con quién vendrá Cristo? ¿Solo? No. Vendrá acompañado de todos los que ya resucitaron en el Antiguo Testamento, los que resucitaron del Nuevo y los que fueron arrebatados en ese momento. Ahora, ¿cuándo sucederá? Pues lo mismo no se sabe en cuanto a tiempo cronológico. En cuanto al tiempo de Kairos, sí sabemos. Mi tesis es que sucede antes de que comience la gran tribulación y que coincide con la apertura del sexto sello y el inicio del Día del Señor, pero pues aquí sí hay interpretaciones diversas, ¿no? A mí me gustaría nada más brevemente decir lo siguiente. El tema de la transformación o rapto es un tema muy complejo. O sea, no es un tema que se pueda ni mucho menos agotar en una pregunta-respuesta. Es un misterio que está más ligado a un proceso espiritual que a un proceso físico de llevar, jalar y regresar a la persona, como un poco lo manejan los hermanos separados. Es un proceso espiritual donde el hombre se va purificando, y llega un momento en que logra alcanzar el mundo sobrenatural. Del tiempo pasa al no tiempo. Entonces, lo veo en el tiempo y el momento en que él irrumpe en el mundo sobrenatural, pues lo dejo de ver. Entonces se da ese proceso de rapto o transformación, que fue lo que le pasaría a Enoc, séptima generación de Adán, o a Elías. Incluso Moisés aparece en la transfiguración con Elías, con Jesucristo en el monte Tabor. Entonces es un tema muy complejo que me parece lo ideal sería, toda vez que no fue parte del simposio, dejarlo para otra ocasión en que se pueda profundizar el tema. Lo que sí es que, lo que dice el licenciado Villasana, la primera resurrección lo puede usted checar y leer en capítulo 20 del Apocalipsis. Ahí habla Juan diciendo, los que no se dejaron marcar por la bestia y aquellos que dieron supremo testimonio de vida, dice Juan, resucitaron y reinaron con Cristo mil años. Bienaventurado y santo quien participa de esta primera resurrección, porque no tendrá poder sobre ellos la segunda muerte. O sea, son almas que resucitan con su cuerpo glorioso, y esos resucitados ya están transformados, ya no pueden pecar. A diferencia de Lázaro, a Lázaro lo volvieron a la vida, pero Lázaro seguía en proceso de prueba, de tentación. Estos no. Estos ya están santificados en gracia, ya son otros Cristos, el mismo Cristo. O sea, pueden hacer lo que quieran, como Cristo, para que quede más claro, como Cristo cuando resucitó, pues Cristo podía hacerlo, es decir, podía aparecer y desaparecer, podía tocar la puerta, podía comer, de hecho comió, le dijo, ¿tiene algo de comer? Le dijo pero no tiene necesidad de comer, es un cuerpo transformado. Esa es la línea de los resucitados, que incluso es un tema que tocan los padres de la Iglesia de los primeros 5 siglos, pero como repito, es un tema complejo que me parece que con lo dicho es suficiente. Y el tema de los ovnis tampoco quisiera tocarlo aquí, porque no es el asunto. Lo que sí es que eso forma parte de las profundidades de Satanás. Entonces es parte de un proceso de confusión que se va aún a acrecentar más en los próximos tiempos. Pero eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es lo que decía el Señor, la vivencia que el Señor nos pide a cada uno, porque veremos grandes confusiones, tan grandes que incluso hasta los mismos elegidos perecerían en cuanto a la fe. Eso lo importante es afianzarnos en la fe a través de la vida de oración, penitencia y sacrificio, abandonados en María Santísima. Sí, pregunta por allá atrás. ¿Le pueden dar Pregunte, caballero, pregunte. Que no sé dónde está el micrófono. Felicidades por este simposio, sinceramente, nos da una alegría en el corazón escuchar lo que hemos escuchado. Y esta, más que una pregunta, es un testimonio personal para que alguien que le pueda servir, incluso ustedes. Mi esposa y yo somos doctores en programación neurolingüística, de los primeros en México y de los primeros en Monterrey. Fuimos educados por los fundadores de esta ciencia o de esta disciplina, que a la postre nos dimos cuenta que pertenece al pensamiento de la nueva era, y vivimos
los resultados desastrosos de estos pensamientos nuevos, y que nosotros lo seguimos porque pensábamos que era un modelo a seguir para vivir el Evangelio dentro de la Iglesia. Y efectivamente el Vaticano actualmente tiene maestros que nosotros conocemos, maestros teólogos, que están metidos completamente en esto y que están promoviendo o haciendo o manufacturando este ambiente del cual ustedes hablan, que va a tener que ser previo al anticristo. Y por quien tenga alguna duda de esto, yo quiero hacer una denuncia del padre Luis Jorge González y tengo las pruebas para hacerlo personalmente a la hora que quieran. Muchas gracias. Bueno. Bien, desde luego, digo, retomando lo que usted dice, es decir, no pretendemos aquí señalar a nadie ni dar nombres, es decir, ya cualquier filosofía que pueda ser contraria al pensamiento de la fe, bueno, pues desde luego hay que denunciarla sin pretender calificar a ninguna persona en concreto. Sí, pregunta. Sí, hace no más de un par de meses me tocó ver en la televisión, en CNN, en español, una entrevista de una persona que es a todas luces liberal, Carmen Aristegui, que estaba insistiendo mucho en temas como los problemas del padre Maciel, etcétera. Ella presenta a un par de sacerdotes jesuitas y estos sacerdotes están explicando algunos de los movimientos que ellos están tratando de impulsar dentro de la iglesia. Entre ellos el matrimonio de los sacerdotes, ciertas cuestiones de este tipo. Y muy concretamente a mí me llamó mucho la atención que ambos sacerdotes se dirigían a su nuevo líder, digamos, dentro de la congregación de los jesuitas como el Papa Negro. Y durante todo el programa estuvieron insistiendo en el tema, es que es nuestro Papa, y así le llaman ellos, y dicen que es algo muy común por sus costumbres, lo que ellos lo llaman así. Pero me llamó mucho la atención los tres factores. El medio de comunicación, que es definitivamente muy masivo, la periodista, que es de corte liberal completamente, los dos sacerdotes promoviendo esto, y como colofón, pues el tema de llamar a su líder, ahorita no recuerdo el nombre, es un sacerdote español, con una currículum impresionante de bienestar en África, de misiones, etcétera. El Papa Negro, ¿cómo ustedes identifican este tipo de comentarios y de situación? A ver, habría que aquí matizar varias cosas brevemente. Por un lado, bueno, las opiniones de esta periodista, sí, lamentablemente se nota por lo que dice que están de mucho prejuicio, sobre todo en el asunto de los legionarios de Cristo. En ese y en otros temas, desde luego, como en muchos periodistas hoy en día, hay mucha liberalidad y mucha crítica a la Iglesia y a sus miembros. En segundo lugar, el hecho de que el Papa Negro es un término que se nombraba normalmente al superior de los jesuitas, porque ellos vestían sotana negra. Y entonces siempre los jesuitas fueron, digamos, por antonomasia, por la defensa del papado. Entonces se le llegó a mencionar sin nada que ver con calificaciones morales como el Papa Negro. Eso es todo. Ahora, lo que sí es que el Papa, recientemente, y con motivo de la elección del superior, ha llamado a los jesuitas, a la orden en general, a retomar la doctrina y a una especial obediencia a la Iglesia. Eso se lo dijo el Papa y salió en los medios de comunicación. ¿Quieres decir algo más? ¿Alguna pregunta más? Si por ahí atrás puede pasar el micrófono, por favor, si es tan amable, para que están grabando. El papel de México en los últimos tiempos. Ah, es muy importante. El papel de México en los últimos tiempos, sin afán de querer pecar de nacionalistas y con una postura madura y mesurada, en el plan de Dios, México ocupa un papel trascendental. Ya el Papa decía, México siempre fiel. México ha sido una nación que ha sufrido los embates de la masonería desde muy al principio. Sufrió la Revolución Cristera, que derramó mucha sangre en una persecución atroz a la Iglesia y a Cristo.
Pero México ha tenido el don inigualable de que en esta tierra se posaron las plantas inmaculadas de la Santísima Virgen en el Tepeyac. Pero Guadalupe no es cualquier aparición. Guadalupe es una aparición extraordinaria porque representa a la mujer que nos recuerda a la parturienta del Apocalipsis, capítulo 12. No existe, que yo sepa, ninguna aparición de la Virgen en donde aparezca encinta. Sí aparece con el niño en brazos, pero no encinta. Entonces, esa mujer que aparece encinta, en este caso la Virgen de Guadalupe, podría representar a la mujer que gime dolores de parto. Y la mujer que gime dolores de parto y da a luz un varón que con cetro de hierro rige a las naciones, es precisamente la iglesia fiel del final de los tiempos, como decía el Padre, esa iglesia que en medio de grandes sufrimientos dará a luz a Cristo en su segunda venida, en su parucía. Y resulta que esa mujer está representada en Guadalupe. Entonces, tenemos que en Guadalupe hay 46 estrellas en el manto. El 46 es símbolo del templo de Jerusalén, porque el Señor le dijo, este templo será destruido y lo puedo construir en 3 días. Se refería a su resurrección. Y le dijeron los judíos, ¿cómo si tardó en construirse 46 años? Entonces María Guadalupe simboliza el nuevo templo, el templo de Jerusalén, la nueva Jerusalén, que está en México. Entonces el padre Gobi, la Virgen le dijo en Guadalupe que México era la niña de sus ojos y que de aquí saldría el triunfo de su corazón inmaculado en contra de todas las fuerzas masónicas. Pero no solamente eso, sino que hay 2 citas que ahorita va a leer, imagino que estás apuntándote para eso, ¿no? 2 citas del siglo XVIII, muy interesantes, que habla de Guadalupe para el final de los tiempos, que ahorita los va a leer José Alberto. Sí, bueno, también creo que... Bien la cita ahí, ¿no? Aquí está la cita, sí. La cita es muy interesante porque está tomada de un sermón del siglo XVIII y aparece citada en este libro de Jacques Lafay, Quetzalcóatl y Guadalupe. Y dice... Fondo de Cultura Económica. Exactamente, dice, la Virgen María, aparecida en su imagen de Guadalupe, dotó a los mexicanos de un carisma de identificación con la mujer del Apocalipsis. Al referirse a las profecías atribuidas al apóstol San Juan, dejaba ver en la mariofanía del Tepeyac, o sea, en la manifestación de María en el Tepeyac, el anuncio del fin de los tiempos, a los cuales subsistirá la iglesia parucíaca de María. Del mismo modo que Dios había elegido a los hebreos para la encarnación de su Hijo, del mismo modo María, la redentora del fin de los tiempos, la que triunfará sobre el reino del anticristo, quiso elegir a los mexicanos. Es hermosísimo. Y yo, si me preguntan por qué es eso, o sea, porque México tiene un papel especial en los últimos tiempos, bueno, desde luego está, como dice Luis Eduardo, todo el fervor que se ha dado gracias pues a una persecución cristera, a sufrimientos, a pruebas, a tantas crisis también continuas, políticas, económicas, es decir, a un corazón especial que hay, pero creo que también se debe a 2 cosas, es decir, la primera, en todo este proceso de conversión de los judíos a Cristo, se está dando en México mucho ese fenómeno. No sé si ustedes conocen pero no lo dicen porque pues los echan fuera de su comunidad, pero se están dando muchas conversiones de judíos al cristianismo aquí en México. Y segundo elemento, creo que cuando venga el cisma y quizá se corra la noticia de que el Papa fiel pues no está o murió, o incluso fingen un entierro y se corre esa noticia y empieza la persecución, creo que en México y en Portugal, según nos dio a conocer la Virgen en Fátima, en México y en Portugal se va a mantener la fe y la adhesión al Papa legítimo, aunque no lo veamos. Yo creo que en eso consiste, a fin de cuentas, la... Ahora, hay otra razón más antigua.
nada más que ese tema no está incluido en el simposio de ahora, es que, vamos a ver, el asunto es más profundo todavía. Es decir, México en el pasado remoto, digamos que fue sede de un acontecimiento muy importante. Lo que explicaría por qué Guadalupe puso sus pies aquí. O sea, no es que México sea grande porque se apareció la Virgen de Guadalupe, sino al revés. Por lo que aconteció aquí, Guadalupe puso sus pies en esta tierra. Entonces, de alguna manera lo que empezó aquí termina. Entonces, México está llamada a ser un bastión en la defensa de la fe en medio de la gran tribulación, pero sobre todo el inicio de la nueva evangelización, el inicio de la civilización del amor, de la que habló Pablo VI en tiempos, que es precisamente la concreción del reino de Cristo en la tierra. El problema es que en cada rosa, en cada bendición, hay una espina. Entonces México, como México está en este momento amotetado, o sea, estamos desperdiciando los talentos que como nación se nos ha encomendado. Cada nación debe responder conforme a las gracias recibidas. Entonces, y como nos hemos empeñado en caminar por un sendero peligrosísimo de aversión a la ley de Dios a través de la promoción del aborto, en México particularmente, y la legalización de las sociedades de convivencia, que son un paso previo para reconocer a las relaciones homosexuales y lésbicas, México tiene que ser probado necesariamente para que México salga de este marasmo en que se encuentra y pueda cumplir el papel que la providencia tiene encomendada para este tiempo. Entonces tenemos que entender que se nos viene algo muy duro como pueblo, como país completo, no solo a la Ciudad de México, sino al país completo, y además las circunstancias sociopolíticas que estamos viviendo son sumamente delicadas. Acuérdense que tenemos aquí también un cisma, el presidente constitucional y el presidente legítimo. Y parece que es broma, pero este señor no está solo. Detrás de él hay un apoyo económico muy grande, y si este hombre, que no digo su nombre, con tal de llegar al poder es capaz de asociarse con el enemigo, se va a asociar con el narcotráfico, con lo que sea, para lograr desestabilizar. Y aunque esto no es el asunto, pero existen varias revelaciones privadas, últimamente muy recurrentes, de gente que ha tenido sueños y que me han comentado a mí, que yo ni conozco, de que ven en México un problema social muy grave. Grave al extremo de que en estos sueños veían incluso la supresión de las garantías y la ley marcial. Se lo comenté yo a José Alberto y me dijo exactamente lo mismo, sin que nos hayamos puesto de acuerdo. Por otras vías, él ha tenido también esta información. Con esto no pretendemos, que se quede claro, quedarnos en revelaciones privadas de una situación de temor. Pero es claro que México, por su propósito, por su fin trascendente, el Señor probablemente le tenga que permitir una prueba para que podamos, como pueblo, realmente responder como Cristo y María esperan. Sí. Pues, en la plática que diste tú, hablaste acerca de que no podrían comprar ni vender aquellos que no estuvieran marcados. No sé si fuiste tú o fue el padre. Sí, en fin, es lo mismo. Y yo lo que quiero preguntarte, ¿cómo es posible que podamos, a los que deseamos permanecer fieles, ¿verdad?, poder sobrevivir si no podemos comprar ni vender? Me imagino que no tendremos dinero, me imagino que no podremos comprar comida, me imagino pues, es decir, muchas cosas. Lo importante es en este proceso que viene la preparación espiritual. Una vez que estemos preparados espiritualmente, como en su tiempo lo fue Noé, luego viene la supervivencia física. O sea, ya que Noé fue justificado porque fue fiel al Señor, es cuando el Señor le dice: Noé, construye un arca. Entonces, igual aquí, primero hay que prepararnos espiritualmente. Si calificamos por nuestra respuesta fiel a la gracia, en su momento
el Señor se va a asegurar de que los que quieren que permanezcan vivos hasta el final, se va a asegurar de darles los medios de supervivencia. Pero en ese entonces, en un mundo ya totalmente globalizado, con la imposición total y absoluta del anticristo y con los medios tecnológicos a su alcance, Él se va a asegurar de que aquel que no le rinda adoración como Dios, para lo cual va a exigir una marca X biotecnológica en la mano derecha o en la frente, como puede ser los chips, por ejemplo, aunque algo más sofisticado todavía creo yo. Quien no la tenga no podrá hacer uso de los medios electrónicos para comprar y vender productos. Es una manera de boicotear económicamente y exigir de esa forma que se le rinda pleitesía. Pero en realidad eso no debe ser tan preocupante como la respuesta, repito, en el orden de la gracia espiritual. Y una vez que eso suceda, el Señor se va a asegurar de que de las piedras saquemos panes. No hay problema. No sé si tú quieres decir algo más de esto. Sí, bueno, la respuesta también la puede dar una entrevista que concedió Rockefeller a Aaron Russo en Estados Unidos, en donde Rockefeller le dice abierta y descaradamente: nuestro último fin como banqueros, o sea, los grandes banqueros internacionales, es someter a toda la humanidad con el microchip. Esa es la finalidad última de ellos. Y bueno, cuando San Juan nos dice que el que no tenga la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente no podrá ni comprar ni vender, implica dos cosas. Uno, que el sistema financiero actual se va a colapsar de entrada. Y segundo, que se va a implantar un nuevo sistema biotecnológico, es decir, que es que están pretendiendo estos banqueros. El microchip tiene tres finalidades: una, la localización vía satélite; segundo, la identificación, es decir, ahí en ese microchip, vía una central de datos, está todo, absolutamente tu DNA, tu currículum, tu tipo de sangre, dónde vives, todo. Es decir, ya no va a ser necesaria las cárceles, el planeta entero va a ser una cárcel de localización, de identificación exacta. Y tercera es precisamente ese de pagar. Ya se está usando hoy día el microchip en España, en Barcelona, en Inglaterra. Llegas tú al restaurante, llegas al bar, te escanean ese microchip en la mano, saben ya quién eres, qué whisky te gusta, qué platillo, todo, y al final, cuando sales, te vuelven a escanear y eso va directamente a tu cuenta bancaria. Repito, ya se está usando como dinero el microchip, además de la identificación y de la localización. Entonces, es altamente probable que esa sea esa marca de la bestia, ¿no? Cuyo número, el número de su nombre es 666. Es decir, probablemente estamos hablando de una gematría, aunque hay muchas interpretaciones, pero es lo más sencillo, la explicación más sencilla es esa. Es decir, la gematría es una manera en que tenían los hebreos, tienen, y los griegos también, que consiste en que a tu nombre le asignan un número, un valor numérico. Por ejemplo, Pablo, pues es el 247, ¿no? Roberto es el 135. Entonces, la explicación más sencilla respecto al 666 es que San Juan en el Apocalipsis nos está diciendo, bueno, si no te sirve todo lo que te he descrito de él, que firmará un acuerdo de paz, etcétera, etcétera, si todavía tienes dudas para identificarlo, calcula el número de su nombre. Y en la gematría te debe dar 666. Esa es la explicación más sencilla. Sin embargo, como dice Luis Eduardo, este personaje va a usar ese método para el sometimiento, para el control. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Uno dice, oye, pues qué fabuloso, ¿no? Estar localizado, pues así no te pueden secuestrar. Estar identificado. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos ya han salvado vidas, porque son las grandes carreteras, vas tú solo, te da un infarto o un accidente, y ya con el microchip inmediatamente han sabido tipo de sangre, alergia a ciertos medicamentos, ya han salvado vidas gracias al microchip. ¡Qué fabuloso! Y tercero, pues
el pago para comprar y vender. Oye, pues qué bien, ya no te pueden asaltar porque ya no tienes efectivo ni plásticos. Entonces, aparentemente todo está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que dice San Juan que aquel que se deje marcar por ello no entrará al reino. Y eso se debe a que de alguna manera el microchip lleva implícita la adhesión, ¿no? Y yo diría, me atrevería a decir, hasta la adoración que va a reclamar el anticristo mediante este sistema, por cual implica de alguna manera el adherirse a ese gobierno mundial. Entonces, por eso dice San Juan que aquel que se deje marcar no entrará al reino. Gracias. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al fin de ese simposio. Agradecemos a los ponentes y a ustedes su presencia. Desde luego quiero dejar señalado pues, que el tema es muy abundante, muy extenso y cada temita podría llevarse horas de exposición. Pero hemos querido presentar una generalidad que ayude a incentivar el conocer ese tema y prepararnos conforme a lo que Dios nos pide. Para terminar, los que quieran bajar los sermones o pedir la suscripción de los sermones al Padre Sáenz, tienen que mandar un correo a página.católica@yahoo.com.ar. Repito, página.católica@yahoo.com.ar para pedir la suscripción a los sermones del Padre Sáenz de diversas temáticas, sobre todo los sermones de los dominicales, que son realmente muy buenos. Página.católica@yahoo.com.ar. Si le quieren escribir al señor Villasana, en sus folletos aparece el correo electrónico a villasa@yahoo.com, o su servidor, también en los libros viene mi correo y la página de internet de su servidor. Eso es todo, que Dios los bendiga y muchas gracias.